Adri. Ahora pueden mirarse. ¿Ya podemos empezar? Perfecto, ya pueden dar inicio. Bueno, entonces muy buenas tardes para todos. Es para mí un placer hoy tener un invitado muy especial, un compañero que siempre nos hemos encontrado en varios eventos y me pareció muy interesante las conferencias que ha dado. Hoy que le queremos invitarlo para que haga parte ya activamente del capítulo de enfermería. Nosotros actualmente estamos trabajando y tenemos muchas ideas y hoy es un preámbulo para los proyectos que queremos realizar y a corto plazo. La idea es de esta reunión y de esta conferencia que el doctor nos va a brindar hoy, poder sacar ideas para trabajar, para poder documentarlas y poderlas evidenciar. Entonces, le doy la bienvenida al doctor Nick Tarazona. Él es médico y cirujano, especialista en gerencia hospitalaria, especialista en atención basada en valor, especialista en inteligencia artificial y negocios, que nos va a hablar acerca de generando evidencia en trasplante desde la perspectiva de enfermería. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación y aceptar el reto de trabajar con nosotros. Claro que sí, jefe Ari, de verdad para mí es un honor estar acá y por su invitación, pues siempre que nos encontramos, siempre surge la conversación, la discusión y las oportunidades de investigación que se pueden generar. Y realmente para mí es un honor poder compartir parte de lo que ha sido mi experiencia y en a lo mejor bajarle esos conceptos que pueden estar a veces muy confusos y adaptarlos de una mejor forma para que pues ustedes lo puedan llevar en su día a día y pues lo puedan aplicar en cada uno de sus servicios. Entonces, parte del reto que me compartió la jefe Adri es generando evidencia en trasplante desde la perspectiva de enfermería. Este, este, este título surgió a partir de un evento que coincidimos en Barranquilla en temas de falla cardíaca, donde pues coincidimos y parte de lo que les vamos a compartir van a ser como que dominen esos conceptos básicos de lo que es medicina basada en la evidencia, de que adapten de una mejor forma las herramientas que hay de inteligencia artificial generativa como ChatGPT. No se preocupen si no saben qué es ChatGPT o no han escuchado nada al respecto. Les aseguro que al final de esta presentación van a querer usar este tipo o este conjunto de herramientas que les va a facilitar a ustedes cada una de sus actividades en el trabajo. Entonces, para darles un contexto, esto es lo que nos vamos a enfocar en la tarde de hoy a las jefes que van camino a su casa o están a punto de terminar cada una de sus actividades. Les prometo que pues, va a ser un espacio muy enriquecedor para cada una de ustedes, donde vamos a abordar los elementos más importantes de medicina basada en la evidencia y teniendo en cuenta este contexto, cómo los puedo ajustar y cómo los puedo determinar en mi línea de trabajo. Entonces, como ustedes, estoy seguro que han visto cada uno de estos emoticones. Me gusta usar esta analogía. Estos son 5 emoticones donde vemos los pasos de medicina basada en la evidencia. En este caso, acá ven como el pico, que está mandando un pico. Ese es establecer la pregunta pico, que ya vamos a ver, recordarles qué es esa pregunta pico. Acá el emoticón con esa como lupa es la búsqueda. Acá con las gafas como de nerd es establecer como esos criterios o esa revisión crítica de la literatura. Y este signo como de verificación es como de identificar cuál de toda esa evidencia me va a servir a mí para tomar esa decisión. Y acá, como ustedes ven, una hoja como de cálculo con una gráfica de barras, y es para determinar que una vez yo identifique un problema dentro de mi servicio o una pregunta de investigación, siempre lo usual es seguir estos pasos de medicina basada en la evidencia, plantearse la pregunta, plantearse el problema
hacer la búsqueda crítica, hacer la revisión crítica, tomar esa decisión del artículo y evaluar cómo esa decisión que estoy tomando en una corte de pacientes está teniendo o no impacto. Y acá lo clave va a ser esa estrategia de búsqueda, que acá en la parte inferior ven 3 buscadores que son importantes. Google, que todos ustedes conocen muy bien. Esta es una nueva herramienta que, por favor, desde ya tomen notas, si no, no se preocupen que igual va a quedar la grabación. Se llama Perplexity, ya más adelante vamos a ver como unos ejemplos de esta. PubMed, que para todas ustedes es bien conocida. Entonces, ¿qué es importante de estos 3 buscadores? Primero, porque Google, cuando estamos hablando de medicina basada en la evidencia, ¿cómo así? Entonces, es importante entender que Google funciona a partir de la cantidad de clics que le dan a un enlace. Entonces el algoritmo de Google los va ubicando de primeras, de primeras. Entonces, si yo hago una búsqueda de una pregunta pico, por ejemplo, dentro del buscador de Google, él me va a mostrar todos los artículos que en Internet han sido más cliqueados. ¿Esto por qué creen que es importante? Bueno, a lo mejor estarán pensando, ok, si muchas veces las personas le están dando clic a ese enlace de ese artículo, es porque pueda ser importante. Y es correcto. Esa es la forma como funciona Google. La forma como funciona Perplexity es aún más interesante, porque a partir de esa pregunta pico que yo planteé a través de modelos de inteligencia artificial, él va a buscarme la mejor información, en este caso de artículos de evidencia científica, que puedan responder a mi pregunta. Entonces, esto no se basa en la cantidad de clics que tenga el enlace, sino a partir de la pregunta que yo haga de texto, cuál va a ser el resultado que más probablemente se va a acercar a esa respuesta. Ya más adelante les voy a compartir algunos ejemplos como para hacerlo también más dinámico. Y acá está también la parte de PubMed. PubMed, como ustedes saben muy bien, es el buscador más importante en ciencias de la salud, en ciencias biomédicas, con más de 36 millones de artículos. Y además, todas estas herramientas son gratuitas. Muy bien, teniendo claro esto, pues ahora sí entremos en materia. Esto es para darles un resumen, no vamos a ir uno por uno, sino para recordarles. El primer paso es establecer esa pregunta, pero me gusta siempre acá irme un poco antes y es establecer el problema. ¿Cuál es ese problema al cual le voy a generar esta pregunta? Luego, voy en este segundo paso a buscar en las bases de datos, en este caso ya les mostré algunas. Luego voy a leer de manera crítica si ese artículo es relevante o no para mi pregunta de investigación y si dentro de la pirámide de medicina basada en la evidencia, que ya más adelante vamos a ver cada uno de esos niveles y a partir de qué nivel son los artículos que yo voy a priorizar en mi búsqueda. Luego, acá en la parte de aplicar, es identificar que todos esos artículos son los que más van a impactar en la pico o en la decisión que yo esté por tomar. Y al final, pues es la evaluación y es de llevar esa decisión que encontré en artículos de evidencia a la vida real. Entonces, volvámoslo un ejemplo. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Este es completamente un ejemplo hipotético. Esto me imagino que no ocurre acá, pero planteándolo para ver qué encontramos de la literatura. Entonces tenemos un problema que es la estandarización de la educación en programas de trasplante para los pacientes y sus familiares. Es importante, como ustedes notan en este problema, que yo no estoy denotando si es trasplante de hígado, de riñón, no estoy planteando un órgano en particular, sino lo estoy dejando de manera global. Entonces, ¿esto por qué puede ser importante para mí? Porque si no tengo un consenso, si no tengo una guía con la cual basarme a nivel nacional, a nivel internacional, entonces sí sería muy importante establecer este tipo de preguntas para, a partir de la evidencia que yo encuentre, cómo tomo la mejor información disponible para, ya sea que tenga ese programa, mejorarlo o sencillamente plantear un nuevo programa desde cero
teniendo en cuenta todos estos elementos y toda esta evidencia que vaya recogiendo. Muy bien, ya tengo el problema. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? La P, la pico. Bueno, y acá surgió algo, una información, que esta es como la forma como ChatGPT funciona. Y si ustedes ven acá, ¿qué fue lo que hice? Yo les dije, bueno, convertir, le escribí, entre comillas, 3 veces, le escribí el problema. Entonces copié el problema de acá, me fui a ChatGPT, lo pegué, le dije convertir, es una pregunta pico en una pregunta pico siguiendo los pasos de medicina basada en la evidencia. Entonces, convertir este problema, que ya lo definí más atrás, en una pregunta pico siguiendo los pasos de medicina basada en la evidencia. Y vean lo que me hace ChatGPT. Automáticamente me genera la pregunta pico que podría ajustarse a lo que yo estoy buscando. Entonces, ustedes recuerden, primer paso, pregunta pico. Y algo acá es importante, por favor, en el chat, o si quieren activen el micrófono antes de continuar, por favor, cuéntenme quién de ustedes no conoce qué es ChatGPT, por favor. Bueno, acá hay La 17 verdad, no, personas. Sí, sí, por favor, no, jefe, cuéntame. listo, no, tranquilo, Doc. Esto realmente, pues, ya hemos escuchado que existía inteligencia artificial, pero pues así realmente como tal, un chat GPT es la primera vez que lo escucho y me parece pues una ayuda muy buena porque a veces uno tiene muchas, sí, o sea, quiere de muchas, hacer muchas cosas y no tiene como la fundamentación y me parece que estas herramientas nos pueden ayudar. Excelente, excelente, jefe, mil gracias. Y jefe, ya que tú conoces a tu equipo de las personas que están acá, ¿a quién conoces para hacerle la pregunta a quemarropa para que nos vayamos activando? Porque toda la presentación les voy a asegurar que a cada una de las personas que están acá les voy a hacer una pregunta. Así que por favor, anímense de manera voluntaria o si no, le pido a la jefe que de manera automática nos recomiende a alguien. Doctor Nick, en el chat colocan que no saben o algunas que lo han escuchado pero no lo saben utilizar. Exacto, muy bien, muy bien. Excelente. En un congreso vi que aún tenía algunas fallas. Excelente, excelente, jefe. Claro que sí, eso es muy importante y gracias por esa pregunta. Entonces acá, esto me sirve, gracias, jefe Adri, también acá por ayudarme en esta parte. Es un aplicativo de inteligencia artificial excelente, excelente. Muy bien, entonces ChatGPT es una, bueno, empecemos por las personas que aún no saben qué es ChatGPT. Entonces, ChatGPT, imaginen que es como entrar a un WhatsApp donde uno le pregunta, como si le preguntara al mejor amigo, ya sea de esto, por ejemplo, organiza la estrategia de búsqueda para la pregunta de investigación que yo tengo. Entonces, partiendo desde ese contexto, él me arroja una información que es como la que estás viendo ahí, jefe, de cómo a partir de la pregunta que yo haga, la información va a tender a ser más precisa. Si yo le hago una pregunta general, la respuesta va a tender a ser muy general. Entonces, ¿qué se ha demostrado, qué se ha encontrado de evidencia hasta el momento de que es ChatGPT? Que es una herramienta que, como usted muy bien lo menciona, tiene algunas fallas. Entonces, estas fallas tienden a llamarse como alucinaciones. Lo que quiere decir es que si yo le estoy haciendo, por ejemplo, una pregunta de a lo mejor cáncer de próstata y me termina contestando acerca de trasplante renal, pues es una pregunta que no está asociada como tal como a la pregunta que yo le estoy haciendo y la respuesta me la está dando como fuera de contexto. Entonces es muy importante anotar eso, jefe, que si ha presentado esas fallas. Correcto, jefe. Entonces, perdón, ¿qué se está haciendo para reducir? Actualmente estos modelos cada vez tienen menos fallas.
debido a que el campo de conocimiento con el cual ya han sido entrenados estos modelos ha llevado a que la información sea cada vez más actualizada para entrenar estos modelos. Entonces ahí ya se reduce esas alucinaciones. Y por otra parte, entre más contexto yo le dé a la pregunta que yo le estoy dando, pues va a ser mucho mejor. Si ustedes ven, por ejemplo, a la pregunta que yo estoy haciendo, es parecida a la aplicación Exacto. Muchas gracias, Clau, por la intervención. Exactamente, también es como entrar ahí a una aplicación de WhatsApp que usa también inteligencia artificial. Entonces, son como esos robots que me ayudan a plantear esa pregunta. Entonces, si ustedes ven esta pregunta que yo estoy haciendo acá, organiza la estrategia de búsqueda de la pregunta pico en PubMed. Si ustedes ven, yo acá le estoy indicando, organiza la estrategia de búsqueda, pregunta pico, en PubMed. Entonces ya le estoy dando varios elementos de contexto. El primero, estrategia de búsqueda. El segundo, pregunta pico. Y el tercero, en PubMed. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido si solo le escribo organiza la estrategia de búsqueda de la pregunta de investigación? Probablemente él va a va a organizar a partir de lo que encuentre en su conjunto de información con el cual fue entrenado, pregunta de investigación en todos los diferentes campos. Como ustedes saben muy bien, las preguntas pico han sido organizadas y estandarizadas en el contexto de ciencias de la salud y en el contexto de medicina y en el contexto de los pasos de medicina basada en la evidencia. Entonces, cada vez que mencionan esos pasos del primero, que es la pregunta pico, eso es lo que plantea. Y si ustedes ven en la respuesta que nos da, y acá le voy a pedir a la jefe Lina que nos cuente qué opina de esta respuesta. La estrategia de búsquedas en PubMed para la pregunta pico que formulamos previamente se puede organizar de la siguiente manera. La P, pacientes o problema, pacientes que se someten a trasplante y sus familiares. La I, de intervención, estandarización de la educación en programas de trasplantes. La C, comparación, educación no estandarizada o ausente, si es relevante, de lo contrario se puede dejar en blanco. Y la O, resultado clínico y calidad de vida. Hasta acá, jefe, ¿qué opina de esa respuesta? Bueno, me parece que sí va enfocando a lo que estamos buscando, que es la educación en paciente trasplantado. Y me gusta esa parte en la que dice comparación, que si no se encuentra algo relevante que lo puede dejar en blanco. Entonces es como más concreto. Excelente, gracias, jefe. Así es. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, aparte de darme esa información, como muy bien lo menciona jefe, también nos plantea cómo organiza esa pregunta. Entonces, bueno, primero identifica los términos clave y sinónimos para cada componente pico: paciente, trasplantes de órganos, receptores de trasplante, familiares de pacientes de trasplante, la intervención, estandarización de la educación en trasplante, programas educativos para trasplante, comparación, educación no estandarizada, ausencia de educación. Puedes dejar el campo en blanco, como lo menciona la jefe, si no hay comparación específica que desees buscar. Y el resultado, resultados clínicos, calidad de vida. Entonces, acá es bien importante que acá el asistente de ChatGPT me está ayudando a hacer esto. Antes a mí me tocaba ir a los términos mesh, palabras clave, e ir paso por paso identificando cuál de todas estas palabras me podría ayudar. Y por si fuera poco, me tocaba organizar ese segundo punto que ustedes ven ahí, que se llama utiliza operadores booleanos, and, or, para combinar los términos. Por ejemplo, trasplante de órganos o receptores de trasplante o familiares de pacientes, and, estandarización. Como ustedes saben, este código booleano siempre tiene como sus tips para usarlo apropiadamente, pero acá lo relevante de todo esto para compartirles es que me está organizando también la estrategia, los operadores booleanos, los que yo necesito pegarle posteriormente a PubMed y organizar esa estrategia de búsqueda. Entonces acá viene algo también importante, y es que
esta estrategia de búsqueda, como ustedes ven, están en español. Y acá, ¿será que si le pego esto en español, ustedes qué creen que va a salir en el resultado de PubMed? ¿Será que están en los resultados o no salen? ¿Ustedes qué piensan? Lo ideal es que sea en inglés. Excelente, jefe, así es. Pero muy Así poquito. es. Correcto, puede que salgan también en español, también puede que salgan. Sin embargo, como muy bien lo dice la jefe, también salen muy poco. ¿Cuál es la razón de que salgan muy poco? El idioma. Entonces acá viene uno de los sesgos que son bien importantes de tener en cuenta, en este caso es de idioma. Entonces, todos los artículos que se publican en PubMed, en su gran mayoría, están en el idioma inglés. Están también en francés, en inglés, en alemán, en varios idiomas, incluyendo el español. Pero cuando hago esta pregunta, si ustedes ven, está completamente en español, entonces puede que incluso no me salga ningún artículo, dado que tendría que salir algún resultado de alguna revista que se encuentre en español. Y como ustedes saben muy bien, hay muy pocas revistas que están indexadas en español dentro de PubMed. Muy bien, entonces acá vamos con la primera parte que es la pregunta. Pero bueno, ¿y qué hacemos con todo esto si me están diciendo que es en inglés? ¿Qué debo hacer? Bueno, acá pues lo primero que les tengo que decir es que no se preocupen, eh, que para eso existe otro tip que les voy a dar. Pero antes de pasar a ese tip que les quiero dar, es importante también que ustedes entiendan ese concepto de los que son bases de datos y de lo que son navegadores o buscadores, que es todo lo que es como Google, lo que es Perplexity, por ejemplo, que ya van a conocer en detalle y les aseguro que se van a enamorar de esta herramienta. Entonces, acá en esta base, ustedes tienen Lilacs, estas son como PubMed, pero revista en bases de datos latinoamericanas. Luego viene esta otra que es Cielo, que también es bases de datos latinoamericanas. Y como ustedes ven en la mitad está PubMed y está Medline. Entonces, ¿qué es importante acá? Siempre arrancar mi recomendación es por PubMed, porque con esto ustedes se aseguran de estar revisando en la mayor cantidad de fuentes de información que exista. Actualmente hay 36 millones de artículos indexados en PubMed, entonces si lo contrastamos con otras bases de datos, pues van a ser bien pocas. Entonces, cuando ya tengo establecido esas fuentes de información en PubMed que yo quiero reconocer o quiero hacer mi revisión, yo empiezo a ir a buscar a cielo a partir de esos artículos que encontré, de esas palabras clave, de esa estrategia de búsqueda, e incluso puedo ir a Lilacs. Ahora, si ustedes ven en la parte superior, está Embase, está Scopus, está EasyWeb. Entonces, esto es porque en este momento y pues en este contexto no las recomiendo, porque requieren de tener mi institución alianza con alguna universidad. Si las tienen en sus servicios, fantástico. Sin embargo, hay algunos servicios que no cuentan con ella. ¿Cuál es la diferencia entre PubMed y estas bases de datos? La primera es el costo. Son muy costosas estas bases de datos, entonces de ahí que no muchas instituciones la tengan. Y lo otro es que busca en otras revistas adicionales que no se encuentran indexadas en PubMed. Sin embargo, gran parte de la información se encuentra para hacer una revisión general con la información que tenga acá de PubMed es suficiente. Sin embargo, si yo estoy haciendo una revisión sistemática o una revisión, un metaanálisis, sí es importante empezar a usar otras bases de datos como la de Cochrane, Library, Scopus y otras que según la pregunta que yo planteé, incluso de psicología, dado que algunas trabajan mucho los temas de calidad de vida, entonces sí tendría que ampliar mi búsqueda en esas bases de datos. Sin embargo, para el contexto de esta tarde, nos vamos a enfocar en PubMed exclusivamente. Y PubMed como tal no es que sea una base de datos, la base de datos es Medline. Medline es la base de datos más importante abierta de acceso gratuito que existe en el mundo, está en Estados Unidos y la interfaz para yo acceder a esta base de datos se llama PubMed, entonces que es el logo que todos conocemos.
Entonces, teniendo claro estas bases de lo que son estas bases de datos, entonces pasamos ahora sí en estas recomendaciones, que esos son otros navegadores que les había recomendado. Entonces acá ustedes ven Google, que es importante insistirles en esto. Cuando ustedes buscan algo en Google, Google les va a mostrar los enlaces con más clics. En este caso, los artículos con más clics. ¿Qué quiere decir? Que si yo planteo mi estrategia de búsqueda y se la pego a Google, me va a sacar los artículos que más han sido revisados referente a mi pregunta de investigación por todo el mundo. Entonces acá, quien está diciéndome que esos artículos son más relevantes es el interés que muchísimas personas han tenido en esos artículos, en el caso de Google. En el caso de Perplexity, que ya más adelante les muestro cómo, en qué consiste, pero es una interfaz muy similar a Google, en donde acá es muy diferente el funcionamiento que tiene. Entonces, Perplexity es un modelo de inteligencia artificial generativa que lo que hace es resumir con los artículos con mayor probabilidad de responder a mi pregunta de investigación que se encuentre en Internet. Entonces, esto es bien, bien importante las diferencias. Entonces, en PubMed, ¿cuál es? Es con los clics, con los artículos con más clics que todas las personas han encontrado interés. Y acá, en el caso de Perplexity, son un modelo predictivo que a partir de la pregunta busca en Internet cuál es esa fuente de información que más probablemente va a responder a mi pregunta. Hasta acá, jefes, ¿entienden esa pequeña diferencia que hay entre Google y Perplexity? Sí, Perfecto, perfecto. Entonces, eso es, perdón por insistir en este punto, pero es súper clave para lo que vamos a ver más adelante y para ver la información y la riqueza de la información que me va a entregar cada una. Entonces, como ustedes saben, acá ya vienen los famosos sesgos de selección. Entonces, si busco en Google, entonces acá va a haber un sesgo de selección que es el que más las personas encuentren interesante y le van a dar un clic. Entonces, ese es el primer sesgo de selección. El segundo sesgo, en caso de Perplexity, pues es el caso del modelo matemático que va a predecir a partir de esa pregunta cuál texto de ese artículo mejor responde a mi pregunta. Entonces, acaba de haber un sesgo de selección bien importante porque en el caso de que no exista en el artículo en acceso abierto, entonces probablemente no va a encontrar ese artículo. Entonces, ahí ya empezamos a notar como esas diferencias. ¿Qué ocurre con PubMed? PubMed es un artículo que es una interfaz para acceder a la base de datos de Medline, donde a partir de esa pregunta que yo le haga, el filtro que yo le haga me va a arrojar por los más recientes las publicaciones que tiene. Entonces acá, como ustedes ven, pues no es que tenga muchos sesgos, sin embargo, los sigue teniendo. Y uno de esos principales sesgos que tiene es que sean revistas indexadas. Entonces, no muchas revistas se indexan en PubMed y gran parte tiene que ver por la rigurosidad que tiene que ver para ser indexada en la base de datos de Medline. Entonces, el costo también, porque llevar un proceso de indexación de una revista que esté en Medline y que la pueda acceder a través de PubMed es un proceso largo, es un proceso costoso. Entonces, lo que hacen las revistas es indexarlas en otras fuentes de información. Entonces, como ustedes ven, ahí ya empiezan a haber también unos sesgos de selección. Sin embargo, a partir de todos esos sesgos que puedan haber, una de las bases de datos más confiable y de mayor acceso es PubMed. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, si eso es así, ¿por qué no nos enfocamos de una vez en PubMed? Bien, es porque al preguntar de esta manera en Google o en Perplexity, me van a empezar a generar ideas de investigación a partir de mi revisión. Me pueden ayudar a identificar hacia dónde yo puedo enfocar
esas preguntas que yo le quiero brindar pues del foco de la investigación a partir de ese problema que yo les había planteado en un principio. Entonces, hasta acá hemos visto lo que es una pregunta pico y de cómo ya nos vamos a llevar esa pregunta o esa estrategia de búsqueda a estos buscadores. Acá, jefes, quiero preguntarles, ¿cómo vamos? ¿Estamos entendiendo todo? ¿Estamos entendiendo esa diferencia entre los buscadores? ¿Hasta ahora vamos bien? Me causa la curiosidad el Perplexity, que nunca lo había escuchado. No sé, pues Google y Putman lo conocemos, pero el otro sí nunca. O sea, por lo menos yo no lo conocía. Excelente, excelente. Entonces acá empezamos ya ahora sí a entrar en materia. Este es la interfaz gráfica de Perplexity. Entonces acá ustedes ven que tiene una casilla de búsqueda que está en inglés, pregúntame cualquier cosa, y acá está donde el conocimiento comienza. Entonces yo esa estrategia de búsqueda la copio, la pego acá y ya van a ver algunos de esos resultados que voy a tener. Y en el caso, por ejemplo, de ChatGPT, para las personas que no lo tengan, es también gratis. Hay una versión de pago, pero todos estos ejemplos que van a ver a continuación son con la versión gratuita. Entonces, ingresan y una vez ustedes ingresan, esta es también la interfaz. Como ven, es una interfaz supremamente sencilla y cómo nosotros podemos interactuar con esta interfaz. Entonces, teniendo claro como estas dos salvedades, entonces ahora sí, ¿dónde estábamos? Entonces ya vimos la pregunta, ya vamos a la estrategia de búsqueda y como ustedes ven, pero esto está en español. ¿Qué hago entonces? Bueno, pues digámosle que todo esto me lo pase en inglés. Entonces, como ustedes ven, muestra ahora la estrategia completa en inglés. Si ustedes ven, automáticamente me pasó todo este texto que estaba en español, me lo pasó en inglés. Entonces, eso es a partir como de preguntas-respuestas. Yo le escribo, él responde. Y ahora, como ustedes ven en esta parte, en donde está el segundo punto, vemos la estrategia de búsqueda que me la plantea directamente con los operadores booleanos, que es clave para buscarla en bases de datos de PubMed, por ejemplo. Entonces acá ustedes ven esta búsqueda, entonces ya la tengo lista, entonces ahora sí a entrar en materia, vamos a entrar ya con el contexto que les di acerca de las diferentes fuentes, en este caso de los diferentes buscadores. Voy a Google, Perplexity, PubMed, y luego iniciemos por Google. Entonces, jefes, ¿qué opinan de esta primera búsqueda? Y además que son títulos de artículos bien interesantes, Amigos de Trasplante, un programa educativo interactivo. Acá vuelven, vemos que ha sido referenciado 11 veces. Vemos también al final como los programas o sea, de educación de donación de órganos y trasplante, que es lo relevante de todo esto. Entonces, como ustedes ven, acá ya empezaron a surgir esos artículos que, como ustedes saben, son los que todas las personas han dado más clic. Y como ven, son artículos interesantes y cada uno valdría la pena como de revisarlo y ver qué otras preguntas puedo tener en cuenta. Entonces acá para leer de manera crítica, este es otro tip y es la pirámide de medicina basada en la evidencia. Entonces, para que ustedes recuerden, hay dos tipos de estudio, de investigación primaria e investigación secundaria, o aquellos que no tienen diseño o en las que no participan humanos. Entonces, en la base están los estudios de laboratorio con animales, estudios de casos de serie o de revisiones narrativas, opiniones de expertos, vendrían acá sin ningún tipo de diseño, solo es un consenso. Y ya en investigación primaria, entonces es donde vienen los estudios que se vienen en dos, los estudios que son observacionales, como los estudios de casos y controles, o los estudios de cohortes, que pueden ser retrospectivas o prospectivas. Luego vienen los ensayos clínicos, y acá ya vienen los que se filtran y vienen la parte de investigación secundaria, que es metaanálisis, revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica. Entonces, si estamos pensando en mi pregunta de investigación, en la estrategia de búsqueda
¿cuáles ustedes consideran que van a ser los artículos que yo voy a revisar principalmente? Los que están en ya sea revisiones sistemáticas, metaanálisis o incluso ensayos controlados aleatorizados. Son los que yo voy a utilizar para identificar y para generar mi guía de práctica clínica. Entonces, también para darles un contexto, las guías de práctica clínica se desarrollan principalmente, ya sea con metaanálisis, revisiones sistemáticas y en especial con ensayos clínicos controlados aleatorizados. Entonces, cuando ustedes van a ver en esas guías de práctica clínica, a veces el peso de los niveles de evidencia de las guías de práctica clínica en los programas de educación de trasplante pueda que no sean muy fuertes. Y esto tiene un gran significado acá, porque el desarrollar ensayos clínicos controlados, aleatorizados, multicéntricos, es de un gran costo y generan a un largo tiempo. Entonces la rigurosidad que se tiene que tener es bastante alta, los recursos igualmente. Entonces acá es donde esos niveles de evidencia no pueden ser, o por lo general no son tan fuertes, y por lo general quedan como recomendaciones con estudios de cohortes o de casos y controles para ir contextualizando con lo que son las guías. Entonces, como ustedes ven acá, les dejo también un organigrama muy interesante, que es a partir de todas esas fuentes de información, también debo tener en cuenta en la toma de mi decisión la experiencia profesional, la necesidad del paciente, cuáles son esos recursos disponibles, cuáles son esas preferencias y opiniones del paciente para yo llevar a tomar esa decisión finalmente. Entonces acá ya hemos visto la pregunta, cuáles son esos motores de búsqueda y ahora cuál de todos esos artículos que vaya encontrando, cuál es el que yo voy a decir para tomar la decisión. Entonces acá, entrando en detalle, este es como me responde Perplexity a partir de la estrategia de búsqueda que yo le di, que me organizó el ChatGPT. Entonces, como ustedes ven, acá en la parte superior está la estrategia de búsqueda que ChatGPT me generó. En la segunda parte ven las fuentes, en este caso me está sacando 5 fuentes de información, 5 artículos científicos que, como ustedes recuerdan, tiene la más alta probabilidad de responderme a la pregunta que yo le estoy planteando, en este caso esta, y ahí entonces empieza a generarme como si estuviera leyendo un artículo con cada una de las referencias, e incluso yo puedo empezar a tomar párrafos para generar ese documento, ese consenso que yo necesite generar, que me sirva de inspiración ya cuando empiece a desarrollarlo de manera ya más rigurosa. Entonces, cuando bajo un poco, me plantea una pregunta y es cómo los programas de educación de trasplante mejoran los resultados clínicos. Entonces, como ustedes ven, a esa pregunta que yo le hice inicialmente, él me está lanzando otras preguntas con otras fuentes de información y como ustedes ven, está el texto en inglés. Entonces acá, adivinen qué hacemos. Jefe Adri, ¿qué hacemos? Copiamos este texto y ¿a dónde lo mandamos, jefe? Copia, como está en inglés, lo queremos en español, ¿a dónde lo mandamos? A A ChatGPT. ChatGPT. GPT. Pero en este caso, Google Translator. Esto es importante, jefe. O sea, no les dé miedo usar Google Translator, pero como ustedes ya se me adelantaron, la mejor opción ya en este momento es ChatGPT. Para la parte de traducción es excelente. Vamos a ver algunos puntos acá de esta traducción y de este texto que me generó para que pues vayamos encontrando como esas oportunidades de investigación que yo voy encontrando acá. Entonces, me genera los programas de educación sobre trasplantes pueden mejorar los resultados clínicos al brindarle a los pacientes información integral sobre el proceso de trasplante, incluida la atención previa y posterior al trasplante, el manejo de medicamentos y las modificaciones de estilo de vida. Bueno, acá ya empieza. Un estudio encontró que la atención concentrada en la entrega y el contenido de los programas educativos sobre trasplantes puede ayudar significativamente con los resultados de los pacientes durante todo el proceso de trasplante. Y acá ya me da la referencia, que es este artículo, que como ustedes ven está acá en inglés, y me está dando la fuente. Bueno, además, los programas con resultados
post-trasplante, mejores de lo esperado, han informado sobre la importancia de mantener educación continua del paciente durante todo el proceso de trasplante, capacitar a los pacientes a través de educación para que se comuniquen con el personal de programa si tienen preguntas o inquietudes, diversificar los tipos de materiales educativos e involucrar al personal de trasplante, farmacéutico al educar a los pacientes y cuidadores sobre la medicación. Entonces, vean qué importante. Digamos que en algunos de sus programas puedan que tengan a esos QF dentro de sus equipos, puede que algunos programas no lo tengan, pero ya veo la importancia de tener a estas personas dentro del equipo de educación de trasplante. Bueno, continúa. Además, la educación debe incluir consejos sobre estilos de vida, en particular enfoque para abordar el exceso de peso, tabaquismo, el consumo excesivo del alcohol, la hipertensión y la promoción de una dieta saludable y un ejercicio. Como ustedes ven, jefes, acá me está dando las referencias a cada una de esa pregunta que yo le planteo. Y vean esta parte también, un programa de gestión de casos, que jefes, ustedes son expertas en esto, gestión de casos en trasplante, también pueden ayudar a los pacientes a navegar el proceso de trasplante, brindándoles educación y apoyo para mejorar los resultados clínicos. Entonces acá ya me da la otra fuente, que es la número 5. Sin embargo, existe evidencia limitada sobre la efectividad de las intervenciones educativas para los receptores de trasplante, en este caso trasplante renal, y se necesitan estudios con diseños más sólidos y mejores estándares de presentación de los resultados. ¿Qué opinan, jefes, de este resultado y este resumen? Si pueden activar el micrófono, les agradezco. Pues se ve interesante, además como muy concreto, ¿no? Como si estuviera uno leyendo un artículo, ¿verdad? Como muy al punto. Ahí la pregunta, doctor, es, por ejemplo, cuando uno traduce en Google, pide como un determinado número de palabras o de letras, y entonces le toca a uno como corte, pegue y traduzca. En chat Sí, sí. ¿es lo mismo? Mira, acá algo importante, como tú ves, hice a propósito la lectura tal cual, que la lectura, o la traducción no es correcta. Hay algunas traducciones que, o sea, quedó mal traducido, entonces a uno le toca volver a leer, revisar y hacer como nuevamente la traducción. Entonces esa es la gran diferencia con ChatGPT. ChatGPT, recuerden que todos estos modelos generativos me predice a partir de la pregunta que yo le esté haciendo el conjunto de palabras, de frases que con mayor probabilidad va a responder mi pregunta. Entonces, si yo le mando un texto enorme, puede que no lo pueda traducir de inmediato, pero si lo voy dando por partes, él me lo puede ir traduciendo y así yo también puedo ir identificando las fuentes de primera mano de cómo tomar esta información. Permítame, jefe, le voy a mostrar otro ejemplo acá que es bien interesante a propósito de su pregunta. Entonces, cuando yo estoy en Perplexity y bajo el cursor, vean las preguntas que me aparecen. ¿Cuáles son los componentes clave de un programa educativo de trasplante exitoso? Les pregunto, a nosotros los profesionales de la salud nos encanta ser chismosos. Si tenemos el problema de saber el tema de educación en trasplante, ¿creen que esta pregunta será interesante revisar? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué Claro, opinan, jefes? No, claro, es muy le damos importante. clic. Bueno, entonces, nuevamente, acá me aparecen los artículos, los 5 artículos que con mayor probabilidad van a responder esta pregunta. Entonces acá, nuevamente lo que mencionaba la jefe, está respondiendo de una manera muy concreta y como ustedes ven acá, al final está con cada una de sus referencias de dónde está tomando el texto para hacerlo.
si ustedes contrastan con ChatGPT acá al lado, ustedes pueden ver que a cada pregunta que yo le hago, él no me saca ninguna referencia. O sea, yo debo confiar en el corpus de conocimiento que fue entrenado ChatGPT, que es básicamente todo Internet hasta abril del 2023, donde está tomando esta información. Pero Perplexity me está tomando y me está sacando con referencias esto. Bueno, entonces, ahora sí estamos entendiendo esto. Ahora, ¿qué hago, jefe? Copio todo este texto, en este caso que me está generando la respuesta, lo copio y ¿en dónde lo pego para traducirlo? Puede ser en ChatGPT o puede ser en Google Translate, ¿no? Cualquiera de los dos. Eh, Es correcto. Entonces acá ya hay una recomendación y es, por favor, háganlo en ChatGPT. Como van a ver acá, ¿cuál fue la instrucción que yo le di? Entonces, si ustedes ven en la parte izquierda, yo le escribo traduce. Este es un tip clave. Si ustedes ven, ahí hay 3 comillas. Pego el texto, voy al final y le pego esas otras 3 comillas. Esto le está diciendo al modelo que traduzca lo que está acá. Nada más. Si no tuviera esas comillas, a él le tocaría ir palabra por palabra que quiere, traducir hace parte de qué. Entonces, al hacer esto, yo lo hago aún más específico. Así como cuando nosotros buscamos entre comillas a través del código booleano en PubMed, más o menos es lo mismo. Sin embargo, acá hay que usar 3 comillas. Entonces, ahí les voy compartiendo un tip. Y como ustedes ven, acá me aparece la traducción. Entonces, ¿qué me dice? Un programa exitoso, un programa de educación sobre el trasplante debe incluir los siguientes componentes. Mantener la educación continua de los pacientes, involucrar al farmacéutico de trasplantes. Bueno, acá sí, ya estoy viendo ya otra vez que están involucrando al QF. Jefes, ¿cuántas de ustedes involucran a sus QF dentro de los programas de educación de trasplante en sus equipos? Sí, en nuestra institución se involucra tanto en la consulta ambulatoria como con el paciente hospitalizado. Sí, igualmente Excelente, nosotros. excelente. Entonces, acá estamos viendo que si yo quisiera dar una recomendación de un consenso nacional de trasplantes, entonces, como ven, ya este va siendo como un elemento importante para tenerlo en cuenta. Entonces, y acá es donde empiezo yo a tomar como estos párrafos con estas referencias y las empiezo a dejar. Mi recomendación acá es que usen una hoja de Excel y esos componentes o esas ideas que ustedes vayan encontrando con esas referencias, cópienlas y péguenlas, que ya después, cuando vayamos a la revisión de PubMed, ya ustedes van a empezar a encontrar como cuando hagan esa tabla 1 de los resultados, van a empezar a encontrar y a ver dónde están los patrones. En este caso estamos viendo un patrón como los QF y adicionalmente ya vemos como la modificación del estilo de vida, entregar la información simplificada, colaboración internacional, formación y desarrollo regular, abordar la insatisfacción de los pacientes, incorporar recursos multimedia. Entonces, recuerden, esta fue la pregunta de qué hace a un programa exitoso de educación en trasplante, que probablemente ustedes revisan y muchos de esos elementos, pues ustedes lo tienen. Entonces, acá el truco que ustedes deben empezar a evidenciar es dónde están esos gaps. Acá es donde están esas brechas de evidencia. ¿Qué quiere decir? Asumamos este ejemplo, que ustedes no tengan QF en sus servicios y acá lo estén mencionando mucho. Entonces eso es una brecha de la evidencia, que existe en la evidencia, pero no lo tienen en sus servicios. Entonces una recomendación para aquellos servicios de trasplante es que aquellos que no tengan un químico farmacéutico lo tengan con un nivel de evidencia según la recomendación de donde está surgiendo esto, ya sea un ensayo clínico, ya sea una revisión sistemática, ya sea un metaanálisis. Entonces, acá es, como ustedes ven, todo esto me va a servir para identificar digamos, lo bien que estoy haciendo mi trabajo, pero también esas brechas donde yo tengo oportunidad de cerrarlas a partir de la evidencia, que con un artículo, con una evidencia,
puedo llegar a solicitar recursos para eso. Entonces, continuando con este ejercicio, digamos que acá la pregunta fue cuáles son los componentes clave. Como ustedes ven acá me va surgiendo los artículos, pero pues si yo sigo en este artículo en particular, a mí me causó, les confieso, curiosidad, dado el título que dice limitada evidencia para la efectividad. Entonces no me dice de qué más, me dejó en suspenso. Entonces yo hago doble clic y vean el artículo que me encuentro. Limitada evidencia para la efectividad de las intervenciones educativas para el trasplante renal. Y vean esto que es tan importante, resultados de revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados. Entonces, esto es una joya de artículo, dado que intervenciones educativas y en efectividad, muy pocas publicaciones se generan, y el hecho de que exista una revisión de este nivel, pues me lleva como a ir a profundizar aún más. Este es el segundo tip que les comparto en PubMed con ChatGPT. Entonces acá, ¿qué fue lo que hice? Tomé este abstract, lo copié, lo pegué en ChatGPT y le dije mensajes claves del texto, lo cerré en las 3 comillas y él automáticamente me sacó esta información. Entonces acá, jefe Lina, creo que usted hacía al inicio, usted lo había escuchado en una conferencia acerca de las alucinaciones. Entonces acá es bien importante ese concepto. Cuando yo alucino referente a un texto o una pregunta, es porque el contexto que yo tengo para dar respuesta a esa pregunta es muy limitado o es muy general. Sin embargo, si yo le pego este texto que tengo acá y le digo, dígame los mensajes claves, entre comillas, de este texto, lo pego y la respuesta que me da, las alucinaciones se van a reducir muchísimo, porque no le estoy diciendo de todo ese conjunto de información, tradúzcame algo, no, le estoy diciendo de este texto en particular, copio y pego, dame un resumen de los principales mensajes clave. Entonces acá es otra forma de utilizar ChatGPT para ayudarles en su día a día, en el trabajo, al momento de pensar en investigación. Porque a veces cuando se es jefe de un servicio y más de trasplante, con todo el nivel de complejidad que esto implica y pensar en investigación, antes pues las felicito por estar acá pues ya, ¿qué horas son? Ya son faltan 5 minutos para las 5:30. Entonces, es notable, entonces, pues las felicito. Entonces, acá es bien importante que ustedes tengan y usen estas herramientas para que les faciliten a ustedes este trabajo de encontrar la mejor evidencia, ideas de investigación. Entonces, veamos rápidamente qué me dice este texto. Entonces, se identificaron ensayos controlados aleatorios y ensayos clínicos controlados a través de búsquedas sistemáticas en varias bases médicas. Se evaluó la metodología a partir como del grupo Cochrane, que es como las listas de chequeo de todas las revisiones sistemáticas. Se incluyeron 9 ensayos, ningún estudio se consideró de bajo riesgo de sesgo, solo 2 estudios con un riesgo moderado de sesgo, información de efectos beneficiosos a favor de las intervenciones educativas. Los resultados más sólidos se encontraron para el uso de la enseñanza preparatoria asistida por video antes del alta y el asesoramiento farmacéutico mensual. Entonces acá les hago una pregunta. En sus servicios, ¿quién usa grabaciones de video para dar temas educativos a los pacientes? No lo tenemos, pero hemos tenido la idea de hacerlo porque puede ayudarnos a facilitar el trabajo. Excelente, excelente, jefe. Y ya sabe dónde, en qué fuente de información, en qué artículo puede soportar esa decisión y esa intervención. Solo así como chismoseando en lo que estamos viendo de la búsqueda que estamos nosotros preparando para empezar nosotros a priorizar esas fuentes de
de información. Y así, pues, yo puedo ir, ya identifiqué esa brecha de evidencia, que ¿cuál es esa brecha de evidencia que tengo acá? El entrenamiento con videos, entrenamiento con los pacientes también. Entonces, eso es supremamente que lo tengamos en cuenta. Entonces, como ustedes saben, a medida que yo voy dándole clic, el modelo ya va prediciendo. Él ya está diciendo, bueno, algunos ejemplos de los programas que son exitosos, que es el que planteamos nosotros. Entonces, y parte también como de lo que acá de lo que hace exitoso un programa de trasplante. Antes veíamos como en la generalidad de un programa de trasplante, acá lo devuelvo un poco, dame algunos ejemplos de esos programas que han sido exitosos en el mundo. Entonces, acá él me saca 3 ejemplos, veo las mismas 5 referencias, hago lo mismo, el mismo ejercicio, lo traduzco en ChatGPT. Vean lo que dice: programas de educación sobre trasplante con resultados post-trasplante mejores del esperado. Estos programas enfatizan la importancia de mantener una educación continua de los pacientes a lo largo del proceso del trasplante, de ahí la importancia que vimos anteriormente de tener los videos, empoderando a los pacientes a través de educación para que se pongan en contacto con el personal del programa en caso de preguntas, diversificando tipos de material educativo, multimedia e involucrando al personal farmacéutico de trasplante al educar al paciente y a los cuidadores. Programa Nacional de Educación sobre Trasplante de Órganos y Tejidos para Minorías. Vean lo importante de este ejemplo. Este programa fue uno de los programas de educación más exitosos en los Estados Unidos, con el objetivo de aumentar el número de donantes de órganos y mediante la educación pública sobre la donación de órganos. Y haciendo esta revisión me encantó, me pareció increíble, que se llama el Programa de Educación sobre Trasplante ECA, la Alianza Europea de Salud Renal, distribuyó un cuestionario para determinar el nivel de satisfacción de los pacientes de 6 países de la Unión Europea. Los resultados mostraron que la satisfacción de los pacientes con calidad de información proporcionada sobre el trasplante oscilaba entre el 20 y el 60%. No, pues acá no hagamos este cuestionario, sino vayámonos de una vez a construir estas intervenciones para mejorar estos datos, destacando la necesidad de una educación europea más uniforme para todos los candidatos a trasplante. ¿Qué quiere decir esto y qué contexto me da en una discusión o en una justificación de un artículo de hacer un consenso? Justamente este programa, que a pesar de estar a un nivel europeo, donde las condiciones económicas son distintas, sigue existiendo esa brecha entre los pacientes, las necesidades educativas y esos resultados clínicos que necesita todo el equipo de atención en salud. Entonces ahí se rompe las necesidades propias que tiene el paciente de educación, de una pregunta, una respuesta, de parte del equipo de atención en salud, de tener los mejores resultados en salud disponible, y a veces perdemos esa perspectiva del paciente. Entonces, por eso, problemas como el que iniciamos esta conversación, de plantearnos una pregunta de investigación a partir de un consenso nacional en trasplantes, en temas de programas de educación en trasplantes, supremamente importante, y artículos como esto lo consideran aún más para tenerlo en cuenta. Entonces acá nos dice, está en la referencia 5, entonces doy doble clic acá y ahí me aparece el artículo para revisar. Entonces, y acá es donde viene la parte también ya como para ir terminando, lo complejo del asunto, y es que como ya detectó que efectivamente estoy en búsqueda pues de los mejores resultados, él también me muestra el otro escenario, y es cómo podemos hacer más accesibles estos programas educativos en trasplante en población que es analfabeta, ya sea analfabeta total o analfabeta digital de uso de tecnologías. ¿Cuáles son los desafíos en la implementación de un programa de trasplante en países de bajos recursos? Entonces, acá nuevamente hacemos el mismo ejercicio. Y vean, acá cuando me muestra todas estas características y todas estas limitantes, es prácticamente la que nosotros vemos día a día en nuestros servicios: barreras culturales y religiosas en países con diversas tradiciones culturales, religiosas, sociales, falta de conciencia pública, barreras geográficas, desafíos legales, regulatorios,
evidencia limitada de la efectividad. Y bueno, si sigo en esto, veo que adicionalmente me muestra cuáles son los retos, cuáles son las barreras, pero también me muestra cuáles son las oportunidades para superar esas barreras a partir de este conjunto de información. Entonces, acá ustedes ven, por ejemplo, cuáles son algunas de las estrategias para superar esas barreras en los programas de educación de trasplante con recursos limitados, o cómo la tecnología pues, puede ayudar en estos programas de educación en trasplante en bajos recursos. Entonces, el uso de los videos, jefe, si piensan implementarlo, pues acá ve eso como una oportunidad también para darle como un aliciente más para el 2024, sacar esos videos. Y así podemos ver como la educación en línea, las aplicaciones al móvil, telemedicina, redes sociales. Entonces, jefe Adri, compromiso. Después de esta reunión va a montar el grupo en TikTok de las redes sociales, pueden ser utilizadas para aumentar la conciencia pública y la comprensión de la donación de órganos y tejidos, promoviendo los servicios de la donación y el trasplante de órganos. Entonces acá, como ustedes ven, son un conjunto de herramientas que, basadas en evidencia, si no lo tengo dentro de mi programa, puedo cerrar esa brecha haciendo una intervención como esta, evaluando la implementación, mostrando los resultados, mostrando cómo fue el proceso y la metodología que yo les brindé. Y eso sí fue pura coincidencia, haciendo la revisión en ASCO, es la Asociación Americana de Oncología. Mostraba cómo ChatGPT puede también ser un potencial para ayudar a los pacientes en educación, en este caso con cirrosis y cáncer hepático, que en temas de conocimiento básico, en estilos de vida y parte como también del tratamiento, que si sirve en este contexto de paciente por su nivel de complejidad, seguro también puede pensar más adelante lo que podría ser una intervención usando ChatGPT. Y ya para cerrar, esto es ya usando PubMed. Entonces, hasta al inicio tenía ya un conjunto de revisión, vi una panorámica de todos los desafíos que es tener y montar un programa de educación de trasplante de órganos en un contexto de un país en desarrollo, un desarrollo intermedio, y adicionalmente con unas limitaciones culturales y a nivel gubernamental importantes. Que esa discusión me la he armado de esos artículos que he chismoseado por encima a partir de esos resúmenes que me entregan. Entonces acá un tip que les doy, cuando ustedes vayan a buscar en PubMed, vayan a filtros y en filtros seleccionen estos. Estos me gustan mucho implementarlos, que son metaanálisis, ensayos controlados aleatorizados y revisiones sistemáticas. Entonces, si nosotros tomamos la muestra grande en PubMed de lo que hay de trasplante de órganos y educación, vemos que gran parte se enfoca en trasplantes cardíacos. También se están enfocando en medir los scores, o sea, cómo mido si mi programa tiene efecto, impacto o no, esas intervenciones versus el control, cómo hago esas intervenciones, estilos de vida, práctica clínica. Entonces ahí me da un mapeo general de lo que vendría siendo eso. En conclusión, usar los pasos de medicina basada en la evidencia y ahora usando las tecnologías como ChatGPT, teniendo una muy buena pregunta de investigación, los resultados que ustedes vieron en cuestión de esta conversación, en cuestión de esta charla, ya tenemos un panorama de lo que es la implementación, de lo que podría llegar a ser un consenso de educación en los programas de trasplante en general, y así sucesivamente, si se quiere especificar, ya sea por capítulos, podríamos usar estas mismas herramientas y hacer una segunda versión de ese consenso específico para trasplante renal, trasplante hepático, trasplante cardíaco, etc., usando estas herramientas. Y para todo lo demás, por favor, no sean como el niño. Recuerden, este es ChatGPT. Cualquier cosa que no les quede tiempo de revisar artículos ni nada, piensen, tienen ChatGPT como su amigo para apoyarlos en todas sus decisiones. Jefes, si tienen preguntas, encantado de responderlas. Si no, Clau tiene mi contacto. Si no, creo que ustedes también ya tienen mi contacto y feliz de apoyarlas en este proceso y en este programa y en esos planes que tienen para el 2024.
Espero pues si tienen preguntas y me hagan sus comentarios, por favor. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias por su presentación. Me aclaró dudas. En el congreso pasado me había quedado con la inquietud de que generaba alucinaciones. Ahora estoy alucinando con todo lo que dijo. Esa era la Y, intención, esa era la intención. y ahora la pregunta es, ¿cómo se descarga el chat GPT y la otra aplicación, el Perplexity es? Sí, ¿Son aplicaciones, son links, son... hagamos el ejercicio rápido. Ya, vamos 7 minutos pasados, pero pues las personas que quieran permanecer, bienvenidas. Las personas que no quieran hacer preguntas, las pueden ir haciendo y vamos conversando si les parece. Sí, interesante saber cómo se descarga. Listo. Entonces, perfecto, jefe Yuranis. Entonces acá les voy a compartir. Acá me comparten. Me indican si están viendo la presentación. Sí, señor. Sí, Perfecto. Sí, señor. Espero ustedes no sean el niño, sino al contrario, la niña que va a ayudar ahí a resolver ahí el problema que tenía el muchachito. Entonces, bueno, Perplexity. Jefe, es muy sencillo entrar. Vamos a ingresar desde cero. Entonces, voy a abrir una nueva ventana. Escribo perplexity.ai, que es Artificial Intelligence o inteligencia artificial, pero es AI. Doy Enter y como usted ve, ya de entrada me arrojó a la ventana que yo les mostré. Entonces acá, déjenme y yo veo algo. Ven acá que él me guarda acá las preguntas que yo les había preparado. Entonces, el arma como, hagámosla desde cero para mostrarles y ya volvemos acá. Entonces, tengo ¿sí ven? Lo que hice fue literal, copiar, pegar, enviar y vean los resultados que me arroja. Ahora, ¿recuerdan que yo les decía que salían preguntas en la parte inferior? Entonces, si ve jefe, que en la parte inferior me salen como 3 preguntas relacionadas. Por favor, si no ven, me dicen y trato de sí, ampliar la pantalla. sí, señor. Perfecto. Entonces, si usted ve, acá de entrada me muestra los resultados. Como ustedes ven acá, me muestran estos 5 artículos. Ahora les voy a hacer una pregunta a ver si entendieron. ¿Qué características tienen estos artículos? Se las planteo diferente. ¿Qué Que son, diferencia hay? Sí, bueno, no. sí, 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 que jefe, son dale. como que son como los que la inteligencia artificial considera más relacionados o más relevantes para la pregunta. Perfecto, a las personas que nos estén viendo en diferido en YouTube, ese es el mensaje más importante que ustedes se deben llevar. Y lo importante acá es que ya existen los pasos de medicina basada en la evidencia. Muy bien, ahora tenemos a ChatGPT que nos ayuda a hacer exactamente lo mismo, a seguir esos pasos. Y como mencionaba la jefe en este momento, estos son los artículos que con mayor probabilidad me van a responder esta pregunta. Sin embargo, él lo está haciendo sobre 5 artículos nomás, mientras que y artículos que se encuentren de acceso libre o acceso gratuito. Él no va a sacar información de artículos que estén de pago, por ejemplo. Entonces, esa es una limitación. Sin embargo, me ayuda a ver el panorama de lo que implica una pregunta como esta. Entonces, permítanme, yo les muestro acá. Esto fue lo que yo les preparé para la presentación de hoy. Entonces, yo les hice esta pregunta, nuevamente me surgió esto,
me surgieron estas otras preguntas que, como ustedes ven acá, hago acá el comparativo, son estas que me salen acá. Entonces yo fui seleccionando las que de chismoso me quería como indagar y darle doble clic y me iban apareciendo. Entonces, como ustedes ven, jefes, me sale también acá esos artículos. Entonces, por eso es supremamente relevante tener a Perplexity como una de sus opciones cuando empiecen a hacer esa primera búsqueda. Ahora, y así sucesivamente con cada uno de los artículos. Entonces, acá, y algo que no les hice mucho énfasis, que también es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, si ustedes ven en Google, cuando ustedes van a google.com, planteamos la búsqueda tal cual, le damos enter y ustedes ven, jefes, el artículo que les mencionaba anteriormente y ven los resultados que me muestra. Por ejemplo, vean este artículo tan interesante que ha sido revisado por 28 personas, pero nuevamente, ahora, jefes, ¿qué característica tienen estos resultados comparados con los de Perplexity? Que estos, los de Perplexity dan la referenciación, sí, pues es como el tips que es diferente, que me permite tener un mayor, aquí es como lo que más consulta la gente, pero lo otro me acerca más a los que yo quiero, algo así entendí. Pero, está muy bien, jefe Adri, está perfecto esa respuesta. Eh, Son resultados diferentes que me ayudan a ver el problema de perspectivas de una manera diferente también. Entonces, acá son los que las personas más han consultado, o entonces sí o sí son artículos que yo tengo que consultar debido a que gran parte de las personas lo han visto. Incluso vean este toolkit de trasplante renal. Entonces, si ustedes están en sus servicios y quieren adaptar estas herramientas para sus servicios, pues acá tienen el toolkit y así sucesivamente ustedes pueden ver como temas como interesantes que pueden ser relevantes para ustedes darle ese clic y profundizar en el tema. Si están haciendo una revisión de tema, esto les va a ayudar también a ustedes a identificar. Entonces, no es uno mejor que otro, solo nos ayuda a ver perspectivas diferentes acerca de ese problema que yo estoy abordando. Y a partir de una revisión juiciosa, con lo que yo haga en Google, con lo que yo haga en Perplexity y finalmente con todo eso aterrizado a PubMed, la revisión me queda muy bien y adicionalmente en un corto periodo de tiempo. Como ustedes ven, lo más difícil para empezar nosotros a hacer la identificación de un trabajo de investigación como estos es la parte de encontrar estos artículos y de empezar por dónde nos vamos en la construcción del trabajo. ¿Qué nos llevó Perplexity a saber que hay un problema en que somos país en vía de desarrollo? Tenemos unas limitaciones culturales bastante enormes, tenemos adicionalmente un tema de gobierno bastante grande. Entonces, el uso de las tecnologías, el uso de las grabaciones, el uso de cada una de esas intervenciones que vimos y que la contrastamos con nuestro servicio y la identificamos como una brecha, entonces ahí es donde nosotros podemos generar una oportunidad de mejora de investigación en nuestros servicios. ¿Y en cuánto tiempo sacamos una revisión de estas? En una semana sacamos una revisión o un consenso de lo que sería la hoja de ruta para los diferentes programas. No, y perfecto, Doc, porque pues esa es la idea, eso es lo que queremos con esta primera presentación que nos hizo aquí amablemente el doctor Nick, trabajar en ese consenso, en ese primero, eh, como consenso educativo de generalidades de trasplantes, pues con estas herramientas y pues, como usted lo dice, si nos ponemos juiciosas, poderlo presentar en el próximo Congreso de Acto como el primer trabajo y ya luego internamente por grupos nos vamos a dividir de acuerdo a lo que usted mencionaba, ya un poquito más especializados, trasplante renal, hepático, cardíaco, etcétera. Y yo creo que esto nos abre mucho la visión para poder empezar a trabajar en todo esto que pues realmente yo lo desconocía, porque pues uno siempre se va y le parece un poquito complicado ir a buscar y me salen un montón de revisiones, pero así algo general
y que ya pues uno se va focalizando un poquito más. Claro que sí, jefe, y ese es como el contexto de lo que les quería compartir también. Y perdón, acá hago un último que me quede cojo, jefe Lina, en su otra pregunta que me hizo y le doy ya la palabra, jefe. Una pregunta que me hacía era lo de ChatGPT también. Entonces acá el de ChatGPT, permítame que lo debo tener por alguna parte con el que hice la preparación de la presentación. Perdón, se lo explico acá. Entonces, este es ChatGPT, el 3.5. Como usted ve, es muy sencillo también. Acá está, yo me registro, esto es gratis también, así que no se preocupe por la parte de pago. Algo que sí le recomiendo, jefe, es que las personas que tengan la posibilidad de adquirir la suscripción, háganlo. Es como tener a un amigo que sabe matemáticas, a un amigo que sabe de estadística y que si le pregunto, solo es activar el GPT-4 y me va a responder independientemente de la hora y me va a responder bien. Entonces, esa es una muy buena fuente también para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, no se preocupen con el 3.5 que hicimos. Todos los ejercicios de esta presentación están en 3.5, así que no se preocupen si no pueden tener el 4, pero si tienen hijos, están en colegio y demás, es importante que lo consideren porque para resolver problemas de matemáticas, de ciencias, les va a ayudar a ustedes mucho, jefes, o a sus grupos familiares que sé que muchos jefes de ustedes pues tienen a su cargo y que a veces dejan de hacer actividades de investigación y demás por apoyar a sus hijos en las diferentes tareas. Entonces esto también puede ser una ayuda en sus casas también para la tarea con sus hijos. Ahora sí, jefe Lin, espero le haya podido responder la pregunta. Adelante, por favor. Sí, señor, muchas gracias. Pues acá soy yo la que está conectada, pero estoy con varias compañeras acá en la oficina y tienen una pregunta para usted, doctor. Claro que sí. Tardes. Nuestra pregunta es más dirigida hacia el tema de derechos de autor. ¿Cómo se entra, digamos, que a revisar éticamente esta parte? Muy buena pregunta. Jefe, ¿me das su nombre, por favor? Ana María. Jefe Ana María, esa es una muy buena pregunta y gran parte de las limitaciones que, como ustedes me escucharon al inicio, este modelo, bueno, ya no lo dice acá, pero acá antes decía que había sido entrenado hasta el 2023, abril del 2023. Déjame, le pregunto, ¿con qué datos estás entrenado? Vamos a ver si me responde. Acá ya me dice enero del 2022. Permítame. Y acá, para ir con la pregunta, jefe, que usted está mencionando, si ustedes ven acá páginas web, libros, foros, redes sociales y todo esto, cuando se hizo el entrenamiento de ChatGPT, ellos no pidieron autorización para hacer entrenamiento con esas fuentes de información, porque la parte regulatoria es muy compleja en estos casos, porque si bien es un material que está protegido y demás, lo que está haciendo el modelo de inteligencia artificial generativo es interpretando un estilo o un libro que él fue entrenado. Él no lo está diciendo de una manera literal, como quien dice control C, control V de Don Quijote. No, él está tomando a Don Quijote y luego me da una interpretación de lo que dice Don Quijote. Entonces, ¿hasta dónde va una protección de propiedad intelectual? Entonces, ahora se están abriendo un tema muy importante de discusión, que es el de tener autorización para entrenar estos modelos generativos previos a ser entrenados. ¿Quién tiene esto regulado actualmente? Hasta hace 2 días, jefe, no existía ningún tipo de regulación al respecto. La Unión Europea sacó una acta el viernes diciendo estas son las reglas de juego para de ahora en adelante entrenar estos modelos de temas de propiedad intelectual.
en el caso de ChatGPT, hablando específicamente. Entonces, si yo veo Perplexity, ¿qué es el concepto que le estoy dando? Él está haciendo la interpretación de esta información, pero como usted ve, jefe, él está citando las fuentes de donde está sacando esa información. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que es ChatGPT y lo que es Perplexity. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo hago para derechos de propiedad intelectual, derechos de autor? Bueno, acá ustedes tienen una citación de ese artículo donde pues ustedes no están haciendo ninguna citación que no sea la correcta, y adicionalmente pues con Perplexity les puede ayudar también a resolver muchas tareas. Mientras que, por ejemplo, permítanme y les hago este ejercicio que considero bien relevantes, digamos, para el día a día de ustedes en sus trabajos. Digamos que acá le voy a dar el tema acá de ChatGPT, así, para ver algún artículo en general. Y voy a tomar este abstract tal cual. Y esto me ayuda a hacerle a responderle también de otra forma. Entonces, tomo el modelo de GPT-4, mensajes clave. Acá les planteo esto. Recuerden las comillas, son 3 veces y luego las cierro con 3 veces. Esto es para que el modelo sea mucho más preciso cuando me responda. Mensajes clave. Y como ven ahí, él como que me volvió a dar los mensajes clave parte por parte. Entonces digamos que no me gustó de esta forma, le doy nuevamente, plantéamelo de otra forma, y acá ya me los empieza a desglosar de una mejor forma. Entonces acá es donde ya empiezo yo a ver, ejemplo, jefe, que estoy tomando esto de un artículo que no es, que es de otro autor, y estoy usando ChatGPT para que me dé el resumen de ese artículo. Entonces, si usted ve, jefe, acá es para un consumo propio, pero si digamos yo quiero que los resultados me los adapte o me los ponga en una tabla para un artículo, una revisión, también lo puedo yo empezar a usar. Entonces, jefe, no sé si ahí le logré responder su pregunta desde la perspectiva de diferentes modelos. Sí, doctor. En ese caso, entonces, no se, digamos, si se toma el texto, no se incurriría en plagio. En este momento, digamos que cuál es, jefe, su objetivo, ¿qué le gustaría a usted hacer, por ejemplo? No, digamos, voy a crear un artículo, una Perfecto, investigación. fantástico. Entonces, hagamos el ejemplo con Perplexity. Digamos que usted quiere hacer una introducción para el marco de discusión de lo que son los desafíos de los programas de trasplante. Entonces, tienen acá 5 artículos. Entonces, como ven, acá está cada una de las referencias. Entonces, lo que yo hago es tomar esto, copiarlo. Bueno, Clau, acá te puedo pedir un favor. Dígame, doctor. ¿Podríamos dejar de grabar acá, por favor? Generar esas ideas y me encanta que estén aquí todas participando. Y bueno, entonces ya haremos una reunión internamente ¿para qué? Para poder empezar a trabajar en esa idea y claro, claro que sí, usted está totalmente invitado a esas reuniones. Vamos a primero internamente en el capítulo mirar las personas que están interesadas, que espero que sean todas, para poder presentar algo y poderlo, pues, con su experiencia, poder empezar a generar todos estos proyectos. Claro que sí, jefes. Cuentan conmigo en lo que necesiten. No, muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados. Yo sé que
Es complicado a veces por el horario y todas las actividades, pero mil gracias a todas las personitas y bueno, ahí menos mal que quedó grabado en el Facebook para que todas las compañeras que no puedan, se puedan pues tener esta herramienta que es importantísimo. Entonces, mil doctor Nick por la conferencia, excelente, realmente me toca volver otra vez a repasar porque hasta que uno no lo hace como en la práctica no le queda como bien estandarizado, pero bueno, esa es la idea. Claro que sí, ya saben, me cuentan lo que necesiten en mi WhatsApp, en LinkedIn, con Clau, lo que requieran, de verdad es con mucho gusto y también agradecerle a Clau por la paciencia de tenernos hasta esta hora. No, doctor, el gusto es para nosotros tenerlo en la asociación y en el capítulo de enfermería. Aquí estamos y fue un tema muy interesante que creo que ameritaba el tiempo, entonces no hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, por favor que disfruten y vayan preparando esas natillas y esos buñuelos para esas novenas. Vale, jefes. Y muchísimas gracias por la invitación, Adri. Listo, no, a ti, doctor. Muchas Gracias, gracias. gracias. Muchísimas Que estén gracias muy y damos bien. por terminado. Muchas gracias.